Hola chicos y chicas, vamos a iniciar con nuestro segundo tema que es cambios sociales y exclusión. Este va muy ligado con las clases anteriores donde vemos como la parte de discriminación y exclusión hacia la diversidad, ¿no? Pero en este campo lo vamos a relacionar en cuestión a los cambios que se han generado pues de épocas pasadas y la época que hoy se está viviendo, ¿vale? Y pues obviamente hablamos que la valoración educativa pues ya ha cambiado como de significado, ¿no? O sea, las dimensiones esenciales que le da como al ser individuo, a la sociedad, a la cultura y cómo se relacionan entre sí. Obviamente decimos que la escuela como tal, la educación, han sufrido diversas caídas, pienso yo, debido a las condiciones cambiantes que experimenta pues día con día el mundo, ¿vale? Y esto es a partir de tres pilares que uno pues obviamente y ya lo platicábamos también, que es el desarrollo de los medios de comunicación. Hoy en día los medios de comunicación pues o más bien ofrecen una gama pues amplísima de oportunidades de información en todos los campos de cultura, la ciencia, el entretenimiento, ¿no? Y entonces esto pues va haciendo que la educación cambie. Ajá, como segundo punto veo también importante hablar de la urbanización acelerada de población que se tiene o que se tuvo en algún momento. Hoy ha disminuido, pero aún así nos tocó ese boom y pues como resultado tenemos los patrones de organización familiar y comunitaria tradiciones, es decir, pues se pierden, ¿no? En muchas ocasiones se van rompiendo como todas estas tradiciones familiares en comunidad, y entonces también va cambiando el estilo de educación. Y por último, pues la transformación de los procesos de sociabilización de los niños y jóvenes de ambos sexos, ¿no? Sobre todo en un espacio escolar y esto viéndolo desde sí en escolar, pero sobre todo como del gran, ¿cómo decirlo? Pues de esta gran dimensión que separa a los niños que pueden acceder o que están accediendo a zonas rurales, pero también los que están accediendo a zonas urbanas, y cómo la educación va a cambiar por el simple hecho de vivir en una zona totalmente distinta, ¿no? Y esto incluso lo vemos en la escuela, donde encontramos que a lo mejor uno vive en cierta población, otro en otra, y entonces cambia bastante el estilo de vida, el lenguaje, la manera de comunicarse. O sea, todos estos puntos van a cambiar por el simple hecho de la cultura en el que se desarrolla el ser humano, ¿vale? Y bueno, aquí voy a hablar como de diferentes puntos, obviamente en relación con esto que les decía. Y bueno, aquí tenemos que la información en los textos es la misma. Ahí le puse doble pero el nivel socioeconómico es bastante diferente, ¿no? Esto es muy, muy cierto. Es decir, por ejemplo, la SEP saca un solo tipo de libro, ¿no? Por ejemplo, para primero, ¿no? Y ahí se va en diferentes materias: matemáticas, español, ciencias naturales, biología, geografía, bla, bla. Entonces, hablamos que esta información es la misma para todos y sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de una escuela de gobierno, pues, ¿no? Y las maestras seguían sobre todos estos contenidos. O sea, la información que reciben los alumnos es exactamente la misma, pero la educación va a cambiar bastante por el nivel socioeconómico tan diferente que hay en el país. Ajá. E incluso hablamos de país a país. Y hoy especialmente, sobre todo porque nos tenemos que referir a los alumnos mexicanos, pues los que pertenecen a un sector urbano y un sector rural, ¿no? O sea, esta disponibilidad de información en estos dos sectores, pues va a marcar una diferencia abismal de un contexto a otro. Y entonces el niño va a ir accediendo de diferente manera o desde su conocimiento a esas experiencias que le está mostrando eh, en la parte educativa. Yo no quiero decir
que uno es más inteligente que otro, ajá, porque si nos vamos a teorías de aprendizaje, por ejemplo, la de Piaget, que a mí me gusta mucho, pues él nos marca esquemas y nos dice que el aprendizaje se va dando mediante los contextos, ¿no? Y dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño. Entonces, pues también aquí el contexto en estos dos sectores nos van a dar información totalmente distinta. Entonces, cualquier niño está aprendiendo a su manera, pero sí me parece que estamos recibiendo información igual, pero con ciertas desventajas, ¿vale? El segundo punto tenemos... Ah, no es cierto. También aquí les quería hablar un poquito de, o bueno, sí, como segundo punto, que los medios de comunicación y el acceso a internet y demás hoy están jugando un papel muy, muy importante. Siempre se ha hablado como de esto, pero ahorita con la pandemia nos podemos dar cuenta, no sé si ustedes han visto noticias, la verdad es que a mí no me gusta ver tele y menos noticias, ¿no? Pero bueno, pues estar en casa me ha pues orillado, no orillado porque en realidad yo no los veo, lo veo en mis papás, pero pues escucho y me ha tocado ver como casos donde pues los niños no tienen acceso a internet y entonces pues no tienen un acceso a la educación en línea como lo que hoy están manejando, justamente como para no juntarnos y como todos esos protocolos de salud que hay hoy en día por la pandemia. Y entonces, pues justamente aquí nos habla sobre que el acceso a la variedad de dispositivos tecnológicos, pues obviamente va a generar que aún no, ¿cómo poder? Que no todas las escuelas y hoy los niños o instituciones educativas pues puedan acceder a toda esa información que se tiene pues tan variada, ¿no? Ustedes saben que entras a internet y te encuentras de todo, absolutamente de todo, ¿no? Pero entonces esto va a ocasionar que la enseñanza, pues, o el aprendizaje que puedan adquirir los estudiantes o los niños en general hoy en día, pues sea muy, muy variada. ¿Por qué? Porque va a haber ciertas poblaciones que están en desventaja por el hecho de no tener estos accesos a la tecnología. Y hablamos como de un acceso muy importante que es el internet, pero también es cierto que hay algunos que no tienen televisión y que lo único que llegan es a la radio, ¿no? Y que la radio pues solamente te informa de las comunidades. Hace poco tuve la oportunidad de ir de vacaciones a la Huasteca Potosina y para trasladarnos de un lugar a otro pues no agarraban como muchas señales y tampoco el internet, ¿no? Entonces pusimos la radio pues de esa y la única señal que nos llegaba era una y solamente iba con mi novio y entonces platicábamos justamente que en las radios de allá pues lo único que decían era así como que ponían un solo tipo de música, era así como algo ranchero, digamos, pero no te dan información. La única información que llegaba era que se murió fulanito de tal y el pésame se va a recibir en tal dirección, ¿no? Pero de ahí no salías. Y por ejemplo, la información que se puede recibir hoy en día de este lado, ¿no? En la zona donde vivimos, pues sí es muy variada, ¿no? O sea, de verdad que recibes noticias como tal, como si estuvieras viendo la televisión, recibes noticia a lo mejor del tráfico, de algunos puntos importantes, no sé, o sea, sí hay como mayor información. Entonces, de esto hablo, ¿no? Que a pesar de que estamos en el mismo país y que para yo llegar a esa zona me tarde 7, 8 horas, de verdad que ese lazo de comunicación es bastante, bastante amplio. Yo no digo que ellos sepan menos, porque seguramente tendrán habilidades para cosas que nosotros no hemos desarrollado, ¿no? Pero obviamente esta enseñanza va a variar bastante, bastante por el simple hecho de pues estar en un lugar así, ¿vale? Y pues aquí justamente les decía que existe una sincronía muy notoria entre la enseñanza formal e informal, ¿no? Lo que yo les decía la clase pasada es que la educación o la enseñanza formal es aquella que recibes en un aula, ¿no? Con una maestra que está preparada
en una escuela, ¿no? En un ambiente educativo. Y la informal es la que se recibe pues en la calle, de tu familia, con tus amigos, ¿no? Como con toda esta parte de tecnologías, de radio, de noticieros, libros, ¿no? Que tú accedes a ella de manera distinta. Y entonces, la verdad es que este punto me parece muy importante porque también esto me recuerda a una ocasión donde tuve la oportunidad de viajar para Toluca. No recuerdo exactamente el pueblo, era un pueblo porque nosotros fuimos a un espectáculo allá y ya terminamos muy tarde el espectáculo, veníamos en la noche y entonces cuando salimos de donde había sido el espectáculo llegamos como a unas callecitas, ¿no? Era como una calle, pienso yo que principal, porque había bastante gente, había puestos. Y entonces a nosotros nos dio mucho miedo porque literalmente era una calle donde pues era como muy libre, ¿no? Es decir, pues tú encontrabas a cualquier persona de cualquier edad fumando, cualquier edad, les hablo de niños como de 10 a personas adultas, ¿no? Y fumando no solamente un tabaco o un cigarro, fumando marihuana, inhalando tiner, drogándose, ¿no? O sea, hablo como que había un fuerte problema de adicción ahí. Y yo también veía papás que iban con su familia como si nada, ¿no? O sea, como si estuvieran en un parque de diversiones donde no hay nada que ocultar. Y entonces yo estaba sorprendida primero porque estaba ya muy normalizado, ¿no? O sea, como que ahí caminar y ver a tanta gente drogándose, este, pues haciéndose daño al final del día o con esta adicción era algo muy normal, ¿no? Ese era el primer punto que a mí me sorprendió. Y el segundo punto que me sorprendió es porque pues había de verdad niños, pues ya, ¿no? Ahí juntos con estas personas que estaban drogando o también drogándose. Y el tercer punto era que me impresionó es que los papás paseaban por esa calle como si nada con sus hijos, ¿no? Entonces, para mí fue sorprendente porque pienso yo que ya lo normalizaron y entonces están viendo como algo normal la parte de drogarse, de hacerse daño, ¿no? Como toda, pues, pues sí, es alguien más y lo ven como algo normal. Entonces, hay bastante asincronía en la enseñanza que podemos tener y hay que tener mucho cuidado, vuelvo a repetirlo, en la información que se le esté dando a los chicos y en esas señales que se les están mandando inconscientemente, pero que al final son súper importantes, ¿no? Yo sé que pues a lo mejor muchos se dicen, aunque tú estés con personas que se droguen, tú no lo vas a hacer, pero cuando estás ahí desde que tienes 10 años, 11 años, donde estás en una etapa de preadolescencia o ya adolescencia, donde tomas decisiones por arranque, donde eres muy vulnerable, es muy fácil que te enganches con algo así. Y entonces pienso yo que sí es súper importante pues ver, ¿no? Como qué señales le estamos lanzando a nuestros chicos, ¿vale? Otro punto muy importante, chicos, es que en la actualidad los adolescentes gozan de mucha mayor libertad en su movilidad, que recuerden que el tema es los cambios, ¿no? Sociales. Entonces, anteriormente, pues no se tenían como este tipo de libertades y hoy en día, vuelvo al punto anterior, es que ya, pues hay como, pues sí, mayor libertad para los adolescentes y para cualquier persona en muchos sentidos, no solo de movilidad, ¿no? Ya en muchos sentidos ellos deciden y demás, aunque no tengan como todavía la edad o la madurez para generar esta toma de decisiones. Y, y esto al final va, ¿cómo decirlo? Pues van generando actividades y organizaciones autónomas con respecto a las instituciones familiares. Recuerden que hablábamos de institución, que también es la familia, y las escolares, ¿no? Es decir, que pues dan origen como a una topología, ¿cómo se le llama?
tipologías, perdón, de cultura juvenil, como que se van caracterizando pues con diferentes comportamientos sociales, obviamente, como es la moda, la sexualidad, el poder, la autoridad y una serie de comportamientos eh, que van distanciando como este legado de la tradición transmitida por los adultos, ¿no? Es decir, que hoy en día, o más bien antes, el que tenía el poder en una familia era el que era más viejito. ¿Por qué? Porque esa persona, como era más viejita y había vivido más años, tenía mayor conocimiento. Y este conocimiento le ayudaba a tomar buenas decisiones, a ir como por un camino correcto. Y entonces se le tomaba como la palabra o se le daba como el poder de decir, justamente porque él ya tenía este conocimiento, porque tenía mayor experiencia. Hoy en día vemos a los viejitos como un estorbo, como algo que no sabe, ¿no? Como alguien ignorante, cuando eso antes no se permitía. Entonces, como todos estos legados, o como toda esta libertad en cuestión de sexualidad, de poder, y un poder mal empleado, de autoridad y cosas así, van pues obviamente modificando la, eh, pues la cultura, ¿no? Y entonces pues van surgiendo nuevos problemas, nuevos beneficios también, ¿no? No podemos decir que todo es malo, ¿vale? La responsabilidad sobre la educación de la gente en una sociedad, en un país o en un municipio recae sobre el conjunto social. Esto va muy ligado a todo lo que decíamos, que pues al final del día la sociedad sí juega un papel muy importante en la educación de cualquier persona, que en muchas de las ocasiones la escuela nunca te educó, pero la escuela sí, y pues también llega un punto en donde tú debes estar muy, muy consciente de en qué momento vas a empezar a modificar y no solo dejarte llevar por eso que te educó la familia, por eso que te educó el maestro, ¿no? En la calle, tu amigo. O sea, llega un punto en donde debes de saber decidir qué es lo que te conviene y qué no, ¿vale? Y bueno, otro punto, esta es una frase que me gustó, que hoy en día las personas producen formas de sociabilidad en lugar de seguir modelos de conducta. Anteriormente, y pienso que hoy también, pero bueno, ya se está rompiendo, es que anteriormente solamente seguíamos como estos patrones, estas conductas, pero hoy en día el ser humano está produciendo nuevas formas de sociabilidad, ¿vale? Eh, y no solamente siguen como con esto que en algún punto eh, pues aprendimos, ¿no? Por eso es que hoy en día la sociedad actual está uniendo más a las personas, eh, pero también por otro punto hay situaciones muy, muy en concreto que también nos está separando. Y por eso es que pongo esta pregunta. ¿La sociedad actual está uniendo más a las personas o por el contrario las está separando? Y pues ahí yo quiero que ustedes piensen en qué cosas nos está uniendo y en qué cosas nos está separando. A mí se me viene a la mente como la marcha feminista que hubo, donde, bueno, por fin tanta mujer pudo estar de acuerdo en algo y se unió para algo. Pero por otro lado, hay cosas que nos están separando, ¿vale? Y ahí esos puntos ya los platicaremos en las reuniones que tenemos por Zoom, para que ustedes den como estas aportaciones de en qué nos está separando estos nuevos modelos, ¿vale? Y bueno, también voy a hablar de asimetrías que se generan en esta sociedad, ¿no? Y pues hablamos como de las asimetrías sociales y educativas, que bueno, estas son referidas a la posición eh, dada en una red, lo que platicábamos, ¿no? Como que afuera de las redes tecnológicas, digamos, quedan muchas personas, quedan muchos países y quedan muchos continentes. O sea, hoy en día todavía hay países que
pues carecen como de estos accesos, ¿no? Lo que platicábamos incluso con los estados o regiones. Ajá. Por tanto, bueno, pues la exclusión o inclusión que se puede dar es una consecuencia de esta red, ¿no? O sea, inclusión sí para las personas, o sea, sí tiene como este fin de incluir y que todos accedamos, pero por otro lado, este nivel socioeconómico, el lugar donde vivimos, pues genera esta exclusión, ¿vale? La educación ha iniciado ya grandes cambios, afortunadamente, facilitando a través de redes virtuales y nuevos accesos a la información, mientras que en algunos países, pues obviamente sigue persistiendo en el analfabetismo, ¿no? Eh, y pues hay este gran abismo escolar y pues faltan muchos recursos en la educación. Y esto hablo sí de países, pero también eso no está muy alejado de México, chicos. En México pasa mucho esto y vuelve lo mismo en comunidades poco volteadas a ver, pero que al final nosotros podemos tener una escuela bien estructurada, pero a 2 horas tenemos una comunidad que tarda 2 horas caminando para llegar a su escuela, ¿no? Entonces sí, aquí nos habla de que hay muchas asimetrías bastante marcadas. También está una asimetría en el ejercicio de los derechos humanos y donde nos marca que la exclusión en términos pues de un reconocimiento y violación de derechos humanos, es decir, que todavía encontramos muy marcado la violación de derechos humanos. Y de este no les quiero dar ejemplo porque tengo uno buenísimo, pero quiero que lo discutamos para que ustedes me den sus respuestas o cómo se imaginan que se pudieran tratar estos casos de discapacidad, donde se han violado casos de discapacidad específicamente por ignorancia o por manchados, ¿no? Pero que al final del día estas personas todavía son muy excluidas y son muy vulnerables. Ajá. Y por otro lado tenemos las asimetrías en los accesos tecnológicos de la información y en el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Este sin duda a todos los países, en todos los países más bien, es notorio que no tenemos las mismas oportunidades, o sea, exclusión no es un término específico de México, es mundial. Y entonces cuando hablamos, por eso es que hablo como de que en los países no tienen el mismo acceso a las tecnologías y demás, y que hay un abismo igual enorme, ¿no? Entonces, a pesar de que se ha tratado como de disminuir, aún nos queda un gran camino por recorrer, ¿vale? Y obviamente los más vulnerables aquí son los países que están en vías de desarrollo y obviamente países pobres, ¿no? Hace poco platicaba que hoy en día hay muchos haitianos y yo les contestaba así, me parece desde que ellos sufrieron el terremoto, pues muchos haitianos salieron de sus comunidades. Y ese era un país vulnerable, pero no por haber salido dejaron de ser vulnerables. Hoy en día incluso los migrantes son una población vulnerable, ¿no? Y en muchos lados, entonces tenemos que hablar que hay países que todavía se encuentran en pobreza, chicos, y que imagínense si la economía, si no hay para comer, menos para la educación. Ajá, entonces sí tenemos que poner los pies bien en la tierra y saber en qué lugar nos encontramos para saber qué tanta inclusión hay en nuestro país, ¿vale? Pero bueno, el acceso a la información no será la única traba, sino en la capacidad de procesarla, ¿no? Como un nuevo obstáculo, es decir, pues no tenemos la misma capacidad de educación hoy que en 10 años y entonces también nos veremos en desventaja pues las personas que ya tenemos bastante edad, porque hoy en día también la información cambia bastante, la tecnología cambia bastante, todo es aprender, y entonces quien se queda 2 días, de verdad que ya le cuesta muchísimo trabajo recuperarse, ¿vale? Y hasta ahí nos quedamos, ¿vale, chicas? Bueno, pues muchas gracias y estos puntos, bueno, pues ya los discutiremos y ejemplificaremos de mejor manera en las clases por Zoom. Nos vemos.